Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 9, esta lección que seguimos hablando de esa esperanza futura de este último trimestre que estamos estudiando en el año 2022 y solamente nos quedan ya 4 lecciones más, así es que bonita la enseñanza que hemos estado obteniendo de estas lecciones de este trimestre, así es que compártala, comparta con otros para que conozca de la poderosa palabra de Dios. En esta mañana, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, les estamos hablando de pasajes contradictorios. ¿Por qué pasajes contradictorios? Muchas veces cuando estamos hablándole a las personas de la palabra de Dios, buscan pasajes que son un poco difíciles posiblemente de poder explicar y aprovechan estas oportunidades para confundir a otros que verdaderamente están buscando la forma de conocer lo que la palabra de Dios quiere decir. Por lo tanto, nuestro versículo de memoria, que viene de San Juan, el capítulo 5, el versículo 39, nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, mi querido amigo y hermano que me escucha, la palabra de Dios da testimonio de Jesús. O sea, si las escudriñamos bien, podemos entender mejor la poderosa palabra de Dios. Fíjense que dice Pedro, nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, en primera de Pedro 3:15. Estar siempre como preparados. Tú y yo, mi amigo hermano que me escucha, deberíamos de estar preparándonos día a día para que cuando presentemos la palabra de Dios pueda ser esta una palabra que toque, que corte, que penetra a los tuétanos y pueda hacer de esta forma algo especial para la vida de aquel que oye. Dice que Pablo agrega: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos lo dice allá en 2 Timoteo 4, 2 y 3. O sea que la palabra de Dios es para enseñarla correctamente. Tenemos que estar seguros de que estamos preparados para presentarla y que otros puedan ver y absorber esa verdadera razón. Por esta razón, no solo debemos considerar aquellos pasajes que se pueden explicar fácilmente y que se ajustan a nuestras creencias, sino también preocuparnos de los pasajes que se usan comúnmente para enseñar algo diferente de lo que tú, mi querido hermano, y yo creemos. Así que mucho cuidado y escudriña bien la escritura. Para ello, debemos seguir el ejemplo inspirador de Jesús. Cristo mismo nos suprimió una palabra, perdón, no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Nunca fue rudo, ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. No censuró la debilidad humana, nos lo dice en el Deseado de toda la gente, página 319. Y esta semana escudriñaremos algunos pasajes integrantes que la gente usa para justificar la inmortalidad natural del alma. Estas reflexiones deben fortalecer nuestras convicciones y ayudarnos a responder con amabilidad a quienes cuestionan esta enseñanza fundamental. Así que recuerde, con amabilidad usted presenta la palabra de Dios, pero debiera ser nuestro primer lugar el presentar la palabra correcta como Dios ha pedido que se presente, ¿verdad? Es de esta única forma en que pueden comprender mejor las personas el mensaje de salvación. Nos dice que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Encontramos pasajes que parecen defender la idea de la existencia del alma o espíritus inmortales y de un infierno de fuego donde los impenitentes arden indefinidamente. Y esto es lo que podemos entender posiblemente a raíz del estudio de la palabra, ¿verdad? Y es por ende que tenemos que ser claros, examinados en su contexto y a la luz del resto de los pasajes bíblicos que nos hablan sobre estos temas. Vemos que en realidad no existen contradicción, sino que todos enseñan lo mismo. La muerte es un estado inconsciente que dura hasta la resurrección, que dura hasta que Cristo venga. Y vamos a estar tocando estos 5 diferentes puntos hoy. Vamos a hablar de Lucas 16, 19 al 31. Y la pregunta aquí a hacernos es: ¿parábola o realidad? ¿Qué usted cree? Lucas 23, 43,
una coma problemática. En Filipenses 1, 21 al 24, morir y estar con Jesús. Primera de Pedro 3, 13 al 20, espíritus encarcelados. Y en Apocalipsis 6, 9 al 11, almas que piden justicia. Vamos a ver cada uno de estos detalles, de estos textos, ¿verdad? Porque si no los vemos, no podemos entender claramente el porqué de ellos, ¿verdad? Y aquí vamos a ir viendo parábola o realidad. Y vamos a ver. Dice allí la palabra de Dios en Lucas 16, 23, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Miren esto. Voy a buscarles porque quiero que ustedes también puedan ver a raíz de la palabra de Dios qué se nos dice en respecto a este tema, porque es un tema muy controversial, muchas veces muy mal interpretado. Así es que vamos a ir allá. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes en esplendidez. ¿Ok? Y dice que había también un mendigo llamado Lázaro. Como vemos ahí en el texto, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Fíjense esto, el rico estaba en tormentos. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo de Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense en esto, todos estaban ahí prácticamente, pero vamos a ver por qué nos habla de esto aquí la palabra de Dios. Dice, pero Abraham le dijo, perdón, antes de eso, dice, entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense que si ya vamos viendo desde ese punto de vista, este texto es muy claro, todavía sigue con su orgullo, todavía sigue siendo que él era rico, se cree que se lo merece todo, todavía está esperando que Lázaro baje y le moje la punta del dedo. Fíjense cómo es lo que es ser orgulloso, lo que es ser vanidoso, lo que es ser una persona que no cree que todo lo puede. Dice, pero Abraham le dijo, oye, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y ahora vamos a entrar ahí. Dice que el relato del rico y Lázaro es una parábola para dar una enseñanza y no una explicación de la realidad. Si se dan cuenta, una parábola, ¿ok? No pueden haber las dos cosas juntas. Es simplemente una parábola. Si fuese una realidad, deberíamos aceptar que el cielo y el infierno están tan cerca que sus habitantes pueden hablar entre ellos, pero separados por un gran abismo. En el versículo 26, imagínense si estuvieran así de cerca, podrían estar prácticamente viéndose unos a otros, pero a un espacio que no los deja acercarse el uno del otro. Tras la muerte, el alma consciente tiene ojos, dedos, lengua y tiene sed. Imagínense allí en el versículo 23, 24, como le leí. Y los santos contemplan los sufrimientos de los perdidos. Qué terrible esa parte, porque dice que tal vez sus propios hijos se perdieron, pero no pueden hacer nada por ellos, pero están allí cerca, que pueden ver lo que pasa allá, mientras el otro ve lo que pasa acá. Sufrimientos a gran. La enseñanza que Jesús quiso transmitir era que la riqueza no es un criterio para la recompensa futura, que el destino de cada persona se decide en la vida y que la Biblia es la guía para conocer el plan de salvación. Parábola o realidad, mis hermanos, parábolas. Recuerden que fue dicho para tratar de transmitir una enseñanza de cómo es que las personas son salvas. ¿Ve? Allí lo tienen ustedes claramente, parábola o realidad. Continuamos. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. En griego, mi hermano, el lugar donde el rico sufre es llamado Hades, equivalente a la palabra hebrea Seol, tal como puede verse en la traducción de Pedro en Salmos 16:10, registrada en Hechos 2:27. Si aceptamos la parábola como una explicación del estado real de las personas una vez muertas, tenemos que admitir algo inadmisible, que Jesús mismo fue atormentado en ese lugar. Fíjense esto, pues Pedro aplica el Salmo al periodo en el que Jesús estuvo muerto antes de resucitar. Y entonces, este es el Salmo 16:10,
Una interpretación literal de la parábola anularía, mis hermanos, la promesa de Dios de que enjugará toda lágrima y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Imagínense por qué. Porque estaría usted, el que está salvo, si vio a alguien de sus familiares perdido, viendo a su familiar sufriendo en el fuego, mientras él está acá deleitándose en la vida, pero está sufriendo porque obviamente, ¿cómo puede alguien gozar de algo bonito si está pensando o viendo la otra persona sufrir? Es muy difícil. Parábola o realidad, parábola, mi querido hermano, parábola. Una coma problemática. Veamos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase también ha creado mucho tumulto, mucha incertidumbre, porque obviamente muchas personas no pueden creer que, óyeme, él le dijo que en ese momento iba a estar con él en el paraíso, pero leamos un poco el contexto del texto, tal como leemos en la mayoría de las traducciones de ese texto. Jesús y el buen ladrón compartían el paraíso ese mismo día, y después de morir, la frase original no contiene la conjunción que, te digo, hoy estarás conmigo. Esta frase le falta una coma. ¿Dónde ponerla? Sería la pregunta. Y como acabé de hacer con ustedes en el otro, en la otra parte, quiero que veamos nuevamente a través de la Biblia, allí en Lucas, el capítulo 23, porque es bueno entender exactamente qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos hablando, porque si no, no entenderíamos el contexto. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto es en Lucas 23:39. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, fíjense lo que le dijo a Jesús el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús resucitó en su reino. Te hago la pregunta también porque posiblemente te lo creíste, pero no. Fíjate, dice, te digo, hoy estarás conmigo. Si fuese así, Jesús subió al cielo ese mismo día, contradiciendo sus propias palabras que dijo 2 días después, aún no he subido a mi Padre, lo dijo en Juan 20:17. Te, te digo hoy, estarás conmigo. Correcto. Jesús le asegura al ladrón que se acordará de él cuando venga en su reino, tal como acababa de pedir. Lo pidió él en Lucas 23:42, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era la forma en que Jesús quería asegurarle a él que cuando venga en gloria, él también iba a estar en el paraíso con él, ¿no? Morir y estar con Jesús. Muchas contradicciones que la gente quiere informar que no existen, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. En Filipenses 1:23, digo 21 y 23. Pablo estaba en duda, vivir por el bien de la iglesia y de la obra del evangelio o morir y descansar de sus arduas labores y estar ya con Jesús. En Filipenses 1:23. Morir y estar con Jesús. Pablo mismo enseñó que los santos duermen hasta la segunda venida de Jesús en 1 Tesalonicenses 4:13-15. Él mismo no esperaba recibir su corona hasta ese momento futuro, en 2 Timoteo 4:8. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? Dado el estado inconsciente de los muertos, Job en 14:10-12 y Salmos 146:4, Eclesiastés 9:10, una vez muerto, lo que Pablo verá inmediatamente después será el rostro de Jesús cuando sea resucitado en su segunda venida para estar con Cristo, en 1 Tesalonicenses 4:17. O sea, morir y estar con Jesús era bastante claro, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Ok? Y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque espera la vida eterna cuando Cristo venga en gloria. Tenía el deseo de partir ya sí porque quería estar con Cristo, porque lo que estaba pensando era, al morir, yo voy a despertar y quien va a estar ahí va a ser Cristo Jesús. Porque cuando Cristo venga en gloria, Él va a resucitar para salvación. Y si nosotros podemos morir y estar con Jesús, seguro que sí, porque si tú mueres y estás haciendo la voluntad de Dios, mueres, tú no conoces más nada hasta que Cristo venga en gloria. En ese momento es morir y estar con Jesús, porque tú has sellado tu vida en Cristo Jesús para salvación. Espíritus encarcelados. Miren esta parte. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados en 1 Pedro 3:19.
¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a los que Jesús predicó en espíritu en 1 de Pedro 3:18? Nos dice que basados en 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, algunos piensan que son ángeles caídos, pero ¿por qué predicar a los que ya no tienen posibilidad de arrepentimiento? Pero dice claramente que sus antediluvianos desobedientes que escucharon la predicación de Noé en 1 de Pedro 3:20, al igual que los demás profetas, Noé habló con el Espíritu de Cristo, ofreciendo salvación a sus contemporáneos en 1 de Pedro 1:10 y 11. Al usar la expresión espíritus encarcelados, Pedro se refiere a personas sometidas y esclavizadas por el pecado en Juan 8:34. Nada que ver con espíritus encarcelados o que andan divagando, esperando ser juzgados, etcétera. Tenía que ver con los que están envueltos en pecado, esclavizados al pecado, ¿verdad? Esos eran los espíritus encarcelados allá. Y aquí vamos a ver también almas que piden justicia, porque también otro tema un poquito controversial, bueno, vamos a verlo aquí, dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían en Apocalipsis 6:9. Vio Juan las almas incorpóreas de los mártires hablando con Dios en el cielo. El altar al que se refiere es el altar de los holocaustos. Estaba situado en el atrio exterior, lugar que simboliza la tierra. Las almas representan a personas en 1 de Reyes 15:29 que fueron martirizadas en la tierra. El clamor de la sangre es es simbólico, al igual que el clamor de la sangre de Abel, que era simbólico ya en Génesis 4:10. Y no recibirán justicia ni recompensa hasta la segunda venida, cuando esté completo el número de sus consiervos. Almas que piden justicia. En visión, Juan vio el periodo de los mártires de la Inquisición y no almas incorpóreas, o sea, que no eran ahí personas que estaban esperando para ser salvas en ese momento, sino fue más o menos una visión, bueno, fue una visión de lo que él podía ver y eran mártires de la Inquisición. Nada que ver con almas que estaban pidiendo que le hicieran justicia para ser salvas. ¿Ok? Nos dice acá para completar el Evangelio, página 184 de Elena G. de White, la correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo. ¿Escucharon? Es esencial para este tiempo. La palabra de Dios declara que los muertos nada saben, su odio y su amor han desaparecido. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética. A menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Mucho cuidado. Satanás va a hacer lo imposible para confundirnos de esto, de la muerte, a tal punto que vamos a estar confundidos y no vamos a poder predicar si no escudriñamos las palabras. Y debemos aferrarnos a nuestra Biblia, debemos buscar la forma de estar más cerca de ella, porque si no lo hacemos, mi querido amigo y hermano que me escucha, va a ser bien difícil que nosotros podamos confrontar a otras personas en el asunto de poder aclararles en dónde están confundidos. Y de esta forma, estas otras personas van también a estar más confundidas todavía si nosotros no podemos hacer ese trabajo. Fíjense lo que nos dicen acá. Dice que en la palabra del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los seres humanos deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante ese tiempo de gracia, pero si malgastan sus oportunidades en la complacencia del yo, se amputan de la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de prueba complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima infranqueable entre ellos y su Dios. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas, a los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo en testimonio allí, página 198. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, Dios tiene planes maravillosos para nosotros, ¿verdad? Y todo está en cuanto nosotros anhelamos hacer su voluntad y nos está llamando para que podamos escudriñar la palabra mejor, podamos entender
y que nosotros podamos servir de corrección a aquellos que posiblemente creen que hay pasajes contradictorios. Te invito a que ores conmigo para poder concluir esta lección en esta mañana. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos enseñas nuevamente que tu palabra no se contradice. Tu palabra es fija, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder presentarla con tu poder para que otros puedan conocer la verdad y puedan aceptar que tú eres verdadero, que eres fiel, que tu palabra dice lo que dice porque es una verdad completa. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a promoverla, a hablar de ella, a poder predicarla. Quédate con nosotros y guárdanos. Ilumina nuestra mente y nuestros corazones, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, aquí tienes nuevamente la lección para que la compartas a través de YouTube. Puedes hacerlo y puedes buscar mi canal allá, Joseph Class. Te puedes suscribir, puedes presionar la campana, siempre te está llegando todas las semanas. Y de igual forma, si la puedes compartir, mucho mejor. De igual forma, te pido, si no la puedes ver por YouTube, la puedes escuchar a través de Spotify y de podcast. Puedes entrar allá y en su buscador, pues escribes allí lección, escuela sabática, comentarios. Y allí está mi retrato, allí estoy yo, Joseph Class, con mucho gusto compartiendo esta lección para que Dios y su palabra pueda continuar esparciéndose en la ancha faz de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde.